Tenemos con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos a Luis Emilio Rondón, diputado de la Asamblea Nacional. Aquí en el estudio vamos a hacer una entrevista en unos días muy difíciles, sobre todo para la política. Unos días que hay que comunicar mucho y que todavía no se sabe todo lo que ocurrió en esas mesas de diálogo. Fíjate que me están preguntando que cuál es mi opinión sobre materia económica, lo que resultó de esa mesa de diálogo. Mira, como no se ha revelado, es muy difícil analizar. Sin embargo, sí sabemos la situación económica del país, que es terrible. Ahora, Luis Emilio, quería preguntarte, y con toda la seriedad del tema, ¿cómo evalúas tú los resultados de esta mesa de diálogos? Si esto va a continuar, si la ves un poco cuestionada por las actuaciones, no vamos a decir que del gobierno solamente, sino también de la oposición, apenas 3 días después que se supieron los resultados. Sí, es que escoger el camino de la política es difícil de digerir para la gente. La política es sentarse, poner los puntos de vista sobre la mesa, deliberar sobre ellos y escoger lo más pertinente, no para una parcialidad, sino para los 30 millones de venezolanos. Hay que pensar en este país, que se ha venido deshilachando y degradando de tal manera que hoy, de los 30 millones de venezolanos que somos, apenas unos pocos se escapan de la dramática realidad económica que vivimos. Se escapan de la dramática realidad que en materia de seguridad ciudadana vivimos. Es muy poca la familia en Venezuela que no ha sido tocada de una o de otra manera por esa violencia cotidiana que se vive en toda la geografía nacional. No hay hueso sano. Para el AMPA ha sido quizás una licencia especial a los 007 para matar y la ejercen con absoluta impunidad. La fiscal general de la República en su último informe dijo que la impunidad está en el orden del 90 y pico %. Reconocida por la propia fiscal. Claro, porque es que tiene los expedientes en la mano, lleva el monopolio de la acusación ante los tribunales de justicia y sabe cuántas acusaciones ha hecho y cuántos resultados de eso se ha producido. Pero si hace un reconocimiento de esto, ¿por qué no actúa? No, es que el problema de la desinstitucionalización es tan grave que ni siquiera un poder tan consolidado como el del Ministerio Público puede ponerle con eficiencia coto a la situación de criminalidad que vive el país. Pero esto es una de las áreas. Hoy discutimos en la Asamblea Nacional y a mí me tocó el privilegio, por decirlo de alguna manera, de presentar el acuerdo para rechazar el nuevo decreto de prórroga de emergencia económica que envía el Ejecutivo Nacional. Ajá, una pausa, porque ese decreto le prolongaron 60 días más, tengo entendido, no sé, 60 o 90, pero ya está publicado en Gaceta. O sea, ¿qué discutió entonces la Asamblea sobre ese decreto que ya fue aprobado? ¿O ustedes tienen que seguir su camino y evaluarlo a pesar de que no lo hayan tomado en cuenta, a pesar de que se dijo que se iba a reconocer a la Asamblea Nacional? Sí, en los acuerdos recientemente aprobados, uno de los puntos más importantes es el de trabajar conjuntamente en la solución de la crisis. Nosotros no somos gobierno. Nosotros no tenemos por qué ser corresponsables de una situación, pero somos venezolanos y tenemos que ayudar a Venezuela a salir del hueco en el que está metido. Bueno, esa forma de trabajar conjuntamente es inexplicable cuando el presidente unilateralmente aprueba un decreto, lo hace publicar en Gaceta y lo envía para su revisión. La Constitución. Y es por eso que yo dejé de usar el librito azul, que cada vez es más chiquito, el que usan los chavistas, porque desatienden las normas expresas que establecen la Constitución de la República en esa materia. Por ejemplo, aquí está claramente que el estado de excepción, ¿Qué números vas a en el artículo 338 de la Constitución, dice que podrá decretarse el estado de emergencia económica cuando existan circunstancias y su duración será hasta de 60 días, prorrogables por un plazo igual. Esto es perfecto castellano. Un plazo es una sola vez. En el 2016, el presidente, el 14 de enero, envió a la Asamblea Nacional un primer decreto y lo ha mantenido vigente, obviando lo que dice la Constitución. Pero también dice la Constitución, la aprobación de la prórroga de los estados de excepción, en el mismo artículo, en su parte final, la aprobación de la prórroga de los estados de excepción corresponde a la Asamblea Nacional. Es decir, que es de acuerdo a la Constitución la Asamblea la que tiene la posibilidad de evaluar la vigencia o no de estos decretos. Hoy lo acabamos de negar, pero vamos a ver cómo el contubernio entre la Sala Constitucional y el presidente hacen... ¿Me puedes hacer un resumen de lo que deliberaron hoy y cuál fue la conclusión?
Sí, hoy presentamos un informe en cuanto a varios puntos. El primer punto, el decreto de emergencia económica no ha servido para nada. Al día de hoy está vigente desde el 14 de enero de este año. Ya estamos en noviembre, 15 de noviembre. Es decir, lleva suficiente tiempo en vigencia como para que los venezolanos podamos ver alguna mejoría en nuestra economía. Yo le pregunto a los ciudadanos que nos están viendo hoy por tu programa, Pedro, ¿usted le ha mejorado en algo su calidad de vida? ¿Le rinde más el dinero? ¿Consigue los productos de la dieta básica? ¿Puede comprar útiles y uniformes para sus hijos? ¿Tiene medicinas para usted y para su núcleo familiar? Nada de eso se ha resuelto. Y esa fue precisamente la justificación que el gobierno dio, que dice ser sujeto pasivo de una guerra, y el verdadero deceso de esta guerra es el venezolano, que con su humanidad está pagando las deficiencias de un equipo de gobierno que no está a la altura de estas circunstancias. También dijimos que es un fraude a la Constitución no respetar los plazos, como los acabo de leer en el artículo 238. También dijimos que el gobierno no comunica a los organismos internacionales, como lo obliga los pactos que en materia de derechos humanos hemos suscrito, de derechos civiles y políticos, donde tendría la obligación de enviar a la Organización de las Naciones Unidas, por la vía de su secretario general, el texto de este decreto para que esté debidamente informada la comunidad internacional. Y luego dijimos que no es posible que con la utilización de ese decreto lo que pretenden es evitar los controles que le corresponden constitucionalmente a la Asamblea Nacional para verificar en qué se está gastando el dinero público. Al día de hoy, después que el 6 de diciembre del 2015, el pueblo habló en forma tan nítida y tan clara que le dijo al gobierno, hay una nueva asamblea con una sólida mayoría opositora para que le controle su gasto. El gobierno no ha hecho una rectificación en el gasto público, el gobierno no ha reducido el gasto militar, el gobierno no ha hecho eficiente ¿Pero que se deliberó entonces en la asamblea? ¿Llegaron a alguna conclusión que tienen que enviar el decreto para aprobarlo o no? No, hoy acordamos negar el decreto que ya está publicado en Gaceta, y al ser publicado en Gaceta es de conocimiento público, y como lo dice la Constitución, quien puede aprobar la prórroga es la Asamblea Nacional, y hoy negamos esa prórroga porque creemos que eso no coadyuva en nada a la solución de los difíciles problemas que tenemos. Muy bien. También se ha discutido en ese diálogo que fue también un problema de semántica, que a los presos políticos no se les llamó así, y en materia económica que no se trató como de guerra económica, sino que a un boicot a la economía. Y hoy salió unas declaraciones de Conindustria donde dice, nosotros no estamos boicoteando ninguna economía, sino que son los actores que tienen acceso a todo lo que son, los que están expropiando, los que están haciendo que hayan cerrado 7.000 empresas. ¿Se discutió algo de esto, ya sea dentro de la asamblea o en el diálogo? Ayer vi lo de los presos políticos y vi cómo valientemente a Carlos Ocarí asume la responsabilidad por ese vocablo utilizado y dice que realmente son presos políticos. Manuel Rosales es un preso político, Leopoldo López es un preso político, Antonio Ledesma es un preso político. Cada uno de ellos ya suma suficiente tiempo detenido como casi el tiempo que tiene este gobierno, sin contar el comisario Simonovic y los policías que injustamente fueron presos en el 2002 con una trampa que les montaron desde Puente Llaguno, sin contar los estudiantes que no tienen proceso. Los sustrajeron de unas carpas donde estaban protestando pacíficamente frente a las Naciones Unidas y los metieron en una mazmorra y ahí están. No hay juicio, no hay causa, sus familiares les es muy difícil verlos. Vimos cómo, por razones casi que de humanidad, el Papa, a través de su enviado, intervino y ayer liberaron al diputado Rosny Montilla, pero ¿para qué lo liberaron? ¿Para que fuera a la playa, a estos escenarios de Fintur que estamos viendo ahorita? No, lo liberaron para que fuera al urológico San Román a ser operado de urgencia por una eventual peritonitis. Está en su casa sufriendo las consecuencias de lo que fue una presión injusta. Un muchacho que fue electo diputado, al igual que yo, el 6 de diciembre, y que el gobierno se empeñó en no reconocerle esa condición. Bueno, todas esas cosas nos obligan a ser muy firmes en el momento de las conversaciones,
pero no a levantarnos de la mesa e impedir que haya un escenario donde todos nos pongamos de acuerdo en función de los intereses del país. Ahora fíjate, vamos a ver este resumen que me parece muy bueno de Runrunes, lo que pedía la MUD y lo que se dio el gobierno. Donde no hubo acuerdo fue en el referéndum revocatorio o elecciones generales de 2017, creo que eso sigue hablándose en la mesa, y sobre el nuevo Tribunal Supremo de Justicia, pero si se aprueba el nuevo CNE y se reconoce a la Asamblea, entre todo eso se puede llevar adelante. Pero vamos a hablar entonces con ese reconocimiento de la Asamblea Nacional. Eso no puede ser simplemente te reconozco y entonces sale el Tribunal Supremo de Justicia ya puede hasta decir que Brad Pitt y Angelina Jolie no se casaron. Ellos están legislando sobre todo materias que ni siquiera le corresponden, no es constitucional. ¿Cuál es la respuesta de la Asamblea más allá de lo que dice Henry Ramos Alú? Sí, el Tribunal Supremo de Justicia, específicamente su sala constitucional, se ha constituido en el verdugo de la Constitución y de la democracia. Hablando del procurador, dimos recientemente un debate en la Asamblea Nacional sobre el procurador. Dice la Constitución que para ser Procurador General de la República se requieren las mismas condiciones que para ser magistrado al Tribunal Supremo de Justicia. Y para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia se necesita tener por lo menos 15 años en el ejercicio profesional. Este procurador pirata no cumple con ese requisito. Se graduó en el año 2004, creo que fue que dijeron. Es decir, que no cumple el tiempo mínimo necesario para ejercer tan delicada función, de acuerdo a lo que dice la Constitución. No lo ha nombrado nadie, a él no lo nombró Maduro. Él lo dejó encargado, el señor que hoy es fiscal general de la República, que a su vez era encargado, que lo dejó la señora Cilia Flores cuando salió de la Procuraduría. Entonces hay una cantidad de vicios, de formas oscuras, opacas de trabajar el gobierno que enervan el orden constitucional, y nosotros decimos que el gobierno está fuera de la Constitución. Una medida nuestra de sentarnos en la mesa es para traer al gobierno nuevamente al dominio de la Constitución y que deje de actuar en forma ilegal, en forma inconstitucional con este tipo de cosas. Y es por eso que digo que la Sala Constitucional es el verdugo de la Constitución, porque saben perfectamente bien los argumentos que dimos, saben perfectamente bien que ese procurador no tiene la cualidad jurídica necesaria para ser procurador y en consecuencia sus actuaciones carecen de todo fundamento. Ahorita puede cualquier empresa que quiera, ese es el abogado de la República, cualquier empresa que tenga un pleito internacional y que este procurador se presente, lo van a descalificar porque no tiene los requisitos constitucionales mínimos. Yo quisiera que escucháramos al presidente de la República hablar después que salieron las mesas de diálogo sobre las elecciones. Por favor, si nos pueden poner el video. Sobre las condiciones del diálogo apoyado por el Vaticano, con el que buscan una solución a la grave crisis política y económica. Se están creando falsas expectativas y hay que tener responsabilidad. Le mienten hasta a su madre. No deben mentir. Es uno de los principios bíblicos, no mentir. Están mintiendo. El mandatario negó que el 11 de noviembre, cuando se volverán a reunir los negociadores, suponga una fecha límite para satisfacer las exigencias de la Mesa de la Unidad Democrática, como lo asegura la coalición opositora. Bueno, entonces el presidente está diciendo que no mientan, que no hay elecciones, y estos son los puntos, referendo revocatorio de elecciones generales de 2017, y es lo que más ha enervado a la opinión pública. El que miente es el presidente, y yo no le voy a recordar a su madre como él no la recuerda a nosotros, y miente descaradamente, porque la Constitución dice que este año 2016 se vence el mandato de los gobernadores, y que en el mes de diciembre hemos debido estar eligiendo a los gobernadores de los 23 estados. Le pregunto al presidente, ¿y por qué no se hace esa elección como lo dice la Constitución? ¿Por qué es un mentiz nuestro exigir que se elijan a los 23 gobernadores de estado y al alcalde metropolitano? Si eso está en la Constitución y a esos señores se les vence el mandato, ¿qué poder tiene el Consejo Nacional Electoral de prorrogar de manera inconstitucional e ilegal el mandato de esos gobernadores? Es que le temen a la gente. Saben que todos ellos, o casi todos ellos, están en una situación precaria de aceptación popular y por eso corren la arruga. Ahora, cuando nosotros decimos que hablamos de una salida pacífica, constitucional, democrática y fundamentalmente electoral, nos basábamos en el artículo 72. El artículo 72 de la Constitución establece el referéndum revocatorio, un derecho constitucional que también nos sustrajeron de manera ilegal y de manera írrita, desde mi punto de vista, porque fue por las artimañas
de gobernadores de Estado en conjunción con jueces penales. ¿Qué tienen que ver los jueces penales con el ejercicio de los derechos civiles y de los derechos políticos? Por Dios, es que son cosas hasta elementales de funcionamiento del Estado de Derecho que los pone a ellos en condición subyúdice. Nosotros llamamos a que se respete la Constitución, exigimos que se imponga el texto constitucional y si hay posibilidades de salida, ahí está una enmienda que pudiéramos recortar la duración del tiempo del periodo presidencial. El presidente puede renunciar. Si pero es un acto absolutamente voluntario, no se puede obligar a hacerlo. No se puede voluntar, pero lo puede hacer porque él sabe, como lo sabe ya toda Venezuela, que el culpable fundamental de la crisis que vivimos es el presidente Maduro y su equipo económico de gobierno. Nosotros también podemos lograr un acuerdo que le dé un escape electoral a la presión de la crisis económica que vivimos los venezolanos y es en eso en lo que estamos trabajando. Así que no estamos engañando a nadie, estamos pidiendo lo que creemos que nos corresponde. Ojalá que en diciembre de este año no haya ningún preso político en Venezuela. Ojalá que en diciembre de este año, como lo dijo hoy en el debate uno de los diputados del gobierno, que ellos estaban seguros de que iban a comer hallacas con el presidente el 24 de diciembre en Miraflores. Nosotros no dudamos eso, ellos se la pasan ahí comiendo hallacas y otras cosas. Lo que no van a poder comer hallacas somos los venezolanos, el resto de los venezolanos, que cada vez se les hace más difícil tener acceso a la cesta básica de alimentos, cuanto mucho más poder producir esa vianda muy especial de los venezolanos que son las hallacas dicembrinas. Mira, otro de los puntos, y un punto delicado, son las elecciones en Amazonas, porque el gobierno se dio, no sé cuál es la vía, porque hay distintas teorías. Uno es la desincorporación de los diputados, pierden la mayoría absoluta, pero dicen que quitan el desacato, pero estos 3 diputados entrarían nuevamente en un proceso electoral, pero no sabemos si antes o después de tener un nuevo CNE. Pero, por ejemplo, el diputado por la representación indígena de la Asamblea Nacional, Romel Guzamana, manifiesta que su decisión es oponerse a participar en estas nuevas elecciones en el estado Amazonas, porque a su juicio el gobierno se va a burlar de nosotros. Dicen, nos ven la cara de indios, pero no somos bobos y a mí no me van a volver a hacer trampa. Además que es lo delicado, que se está reconociendo que entonces en el CNE se puede hacer trampa. El CNE dijo, aquí no hubo trampa, pero el Tribunal Supremo de Justicia dice, sí hay trampa. Entonces, ¿se puede falsificar esa...? No, el tribunal todavía no ha dicho que hay trampa. El tribunal lo que hizo fue suspender la proclamación de unos diputados que ya estaban proclamados para quitarnos los 112 diputados y quitarnos la mayoría calificada de los 2/3. En esa situación estamos. Hoy, los diputados de Amazonas se desincorporaron sabiendo que con ellos se comete una gran injusticia, porque ellos fueron proclamados igual que lo fui proclamado yo, igual que lo fueron proclamados los 167 pero lo hicieron diputados. Haciéndole caso a los resultados del diálogo. Lo hicieron aportando una vez más su sacrificio, es segunda vez que lo hacen. Pero lo hacen, pero entonces, de la otra parte, ¿se vio algún tipo de decisión o todavía no se ha tomado ninguna decisión? CNE, porque si esto ya es toda una acción que se está tomando. Bueno, nosotros cumplimos con nuestra palabra, nosotros somos gente seria. Y cuando nos comprometemos en buscar una salida democrática a la crisis que tiene el Estado Amazonas, que no tiene representación en la Asamblea Nacional, es insólito que un Estado completo no tenga ni un diputado válido ejerciendo sus funciones en defensa de sus electores, que porque tienen guayucos y portan flechas y arcos, no son menos venezolanos que el resto de nosotros, y que tienen tanto derecho a ser protegidos en sus derechos como nosotros, y el gobierno se empeñó en desconocerlo, inventaron una tramoya y les quitaron su condición de diputado. Bueno, ellos hoy se desincorporan, esto es un lapso perentorio. Es una demostración más de nuestra buena fe, pero tampoco nosotros somos tontos. No es que no somos de Amazonas, es que tampoco somos tontos. Sabemos que este hecho tiene que producir una respuesta inmediata. Porque si no hay una respuesta en el lapso inmediato, ¿qué va a pasar? Pues queda que una vez más el gobierno engañó al país y al compromiso que suscribió frente al Vaticano y los magistrados expresidentes de los países amigos, y eso se volvería a salir agua, ese acuerdo. Nosotros nos hemos empeñado. Pero ante el mundo, ¿cómo queda la Asamblea Nacional? ¿Volvería a entrar entonces, por ejemplo, la OEA a tratar de implementar la Carta Interamericana? ¿Vendrían todos los factores internacionales que han estado involucrados en este...? No adelantemos qué pasaría si el gobierno no reconoce. Pero ¿qué te imaginas tú? Porque si vino aquí el representante del Vaticano, todo el mundo el que queda enfrió en la calle. Entonces, el que queda muy mal es el gobierno, que fue quien se comprometió
a cumplir con los acuerdos de la mesa. Nosotros estamos cumpliendo, ya hoy cumplimos con esta circunstancia, esperando que respeten al gobernador Liborio Guarulla, que es tan gobernador como Ameliacho, como Arias Cárdenas, y que tiene tanto derecho como ellos a recibir su sitio. Ahora se está dando una situación de violación de derechos de los estados muy grave. El presidente dice que él le va a dar los recursos a los aumentos de sueldo de los funcionarios de los estados, directamente a esos funcionarios sin entregárselos al gobernador Capriles. No entiendo yo cómo pudiera hacer eso sin cometer un delito a la ejecución de la ley de presupuesto. Bueno, el gobernador Guarulla ha sido amenazado de que será decretado en desacato si no paga unos aumentos que no tiene los recursos para pagarlos porque los dispone unilateralmente el presidente aquí. Tiene que darle los recursos para que el gobernador Guarulla pague los aumentos que el gobierno decretó aquí unilateralmente. Entonces, como es una madeja compleja, una estopa muy compleja para deshilacharla, nosotros cumplimos con nuestra parte y aspiramos que el gobierno cumpla con la suya a la brevedad, porque está en tela de juicio la seriedad con la que ellos se sentaron en esa mesa y el verdadero propósito, que pareciera que no es otro que el de quedarse en el poder. Me queda un minuto. Mira, tenemos en la apertura Canal Humanitario, se está trabajando en eso, pero la liberación de todos los presos políticos, y van a hacer algunas, hoy dieron declaraciones Carlos Cariz de algunos presos que están saliendo. Parece que el Vaticano pidió 75 y no han llegado a esa cifra para soltarlo. Esto es a cambio de otras cosas que está pasando ahí. Es lamentable. Recordando al preso de conciencia Leopoldo López, que cumplía 1000 días de estar no, y Manuel Rosales y Antonio Ledesma, que están presos en su casa, pero estar preso en tu casa no es lo mismo que estar libre. Estás en una situación un poco mejor que estar en las mazmorras del gobierno, pero igualmente estás preso, tienes un policía en la puerta, te chequean quién entra, quién sale, quién te llama por teléfono, etcétera. Hay que procurar por el restablecimiento del ánimo de paz en Venezuela, que no haya en diciembre un solo preso político, porque todos ellos fueron y lo son por razones políticas. Y el gobierno los usa como rehenes, y prueba de ello es que los está negociando, los está cambiando por prebendas de otra naturaleza. Nosotros somos muy serios y no vamos a desvirtuar la letra de la Constitución, pero tenemos la obligación de dar todo nuestro empeño en que los presos políticos estén en la calle lo más pronto posible. Ojalá todos, sin ninguna excepción, porque todos han sido víctimas de patrañas judiciales, como ha quedado demostrado. Luis Emilio, muchísimas gracias, un placer siempre hablar contigo, amigo. Muchas gracias, Pedro. Y se nos acabó el Dolce Farniente hace tiempo, ¿verdad? Muchas gracias, mi amigo Luis Emilio Rondón, diputado de la Asamblea Nacional, síguenos, @Rondón LE. Ya regresamos con más para ustedes, con Todo y Pensini, Globovisión.